poderoso mensaje de la espera en Dios. ¿Y quién nos dará ese poderoso mensaje de cómo debemos esperar en el Señor? ¿Qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor. Nos vamos a ubicar en Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, Salmos 40 y Mateo 25. Tenga bien pendiente esas escrituras. Y por este momento, antes de iniciar, le vamos a pedir al hermano Kelvin que por favor nos ayude a leer. Pongamos mucha atención de lo que se trata, porque él lo va a leer lo más breve posible, ¿verdad? Todo el capítulo 1 de Primera de Samuel. Dios les bendiga esta mañana. Ubíquense, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1. Yo se lo voy a leer aquí. Hubo un varón de Ramatán, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ogni, Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus mujeres, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebrias? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió.
sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño. Oraba, y Jehová me dio lo que pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Amén. Como podemos ver, amados, este párrafo, esta historia de Ana es un excelente ejemplo para nuestra vida de cómo esperar en el Señor. Y nos muestra que la espera no es una espera inactiva, sino que nos muestra que es algo que va de la mano todo nuestro ser uno con otro. En mi vida yo podría decir: a mí no me gusta orar. No me gusta orar. Yo pude decir: a mí no me gusta orar, no me gusta leer la palabra, no me gusta prepararme en el Señor. Esperar en el Señor es demasiado complicado, porque uno espera y aguarda y nunca suceden los milagros. Así dicen muchos y así decíamos muchos cuando no comprendíamos la verdad de la palabra, cuando no comprendíamos que el Señor a través de su palabra nos muestra que esperar en Él es una combinación de una fe inquebrantable, de una oración apasionada y de una preparación para el Señor. Es algo, tenemos que ser personas obedientes, es algo que todo tiene que ir de la mano. Es una combinación de una entrega total a Dios. Esa es la espera que nos está describiendo este capítulo. Entonces, nosotros vamos ahorita a ver el ejemplo de oración, obediencia en medio de la tribulación de Ana. ¿Cómo nosotros vamos a extraer el ejemplo que Ana nos está dando de oración, de fe y de obediencia, aún pasando ella por tremenda tribulación? ¿Cuál tribulación estamos pasando nosotros? ¿Cuál es esa tribulación que nosotros tenemos? Ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta si realmente estamos siguiendo el ejemplo bíblico o si no llevamos nuestra vida a apegarnos a la palabra. Entonces, de manera muy sutil, bastante sutil y bastante así que si no le ponemos atención, vemos que la vida de Ana se ve reflejada en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Si nosotros la comparamos, nos vamos a dar cuenta que tiene rasgos de todo lo que el Señor le enseñó a nuestro patriarca bíblico Abraham. ¿Qué fue lo que le enseñó? Le enseñó que la adoración sale de un corazón que teme a Dios, y ese temor nace de la obediencia, nace de la pasión por el Señor. Así es como el Señor lo demuestra en Génesis 22, que luego lo vamos a leer. La fe inquebrantable de Ana nos muestra que la vida de Ana nos muestra que la fe, la oración y la obediencia pueden florecer aún en esos momentos oscuros, aún cuando nosotros creemos que el sol se apagó,
que estamos en tinieblas, que estamos en aquella neblina, que nosotros ya no podemos caminar, que no damos un paso más de tanta tribulación que tenemos. Esta historia nos muestra que sí puede florecer si nosotros se lo permitimos al Espíritu Santo que así sea. Que nosotros podemos decir, ya no puedo más, ya no aguanto más, estoy cansada, estoy agotada, estoy agotado, no puedo más. Esta historia, si usted le pone atención, a través del Espíritu Santo nos puede traer a nuestra vida y decir, sí puede. Sí puede florecer ese deseo de orar fervientemente. Sí puede nacer ese deseo de prepararse. Sí puede nacer ese deseo de adorar a Dios con toda su alma. Sí puede. Sí puede florecer, solamente que nosotros lo tapamos, tapamos ese poder, el poder del Espíritu Santo lo sentamos, lo guardamos en una cajita, en una bolsa y lo ponemos a un lado. No permitimos que el poder del Espíritu Santo fluya de nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Pero lo vamos a ver que sí se puede. La fe inquebrantable de Ana, como ya la vimos, ¿verdad? La vida de Ana fue una vida tremenda. Es donde ella no tenía así como aquella tranquilidad. A ella siempre la andaban vituperando, la andaban insultando, la andaban señalando, la andaban criticando. ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos tiempos ser una persona estéril, una mujer estéril era tremendo, ¿verdad? Era mal visto. Para la gente de aquellos tiempos ser una persona estéril era un pecado, estaba mal con el Señor, era un castigo y realmente no era así. Pero toda la gente la señalaba y se burlaban de ella. Entonces imagínese usted la carga emocional de Ana. Imagínese la carga emocional de Ana, cómo estaba. Esa mujer, dice la palabra que esa mujer estaba tan cargada emocionalmente de lo que decían de ella, de lo que creían de ella, de cómo la señalaban, de todo lo que hacían con ella, que resulta que ella dice lloraba y no comía. Pero ¿sabe qué? Ni esa carga, ni ese dolor, ni esa angustia la hizo dejar a un lado su fe, sino que la llevó a seguir buscando al Señor, a pesar de esa angustia. Y la palabra dice que era una mujer amargada. Dice que Ana era, y ya vamos a ver nosotros la definición de amargada. Una persona me dijo a mí, pero estábamos platicando acerca de la amargura. Pero yo no soy amargada, me dice. Entonces le digo, ya te voy a dar la definición bíblica de lo que es amargada para que miremos que muchas veces nos centramos nosotros en que amargada solo es andar con la cara de naranja agria y ya, ¿verdad? Y no. Esa amargura viene desde el fondo de nuestro corazón, desde el interior. Y muchas veces podemos andar sonrientes, pero está la amargura en nuestro corazón. Y ya vamos a definir nosotros, vamos a sacar una definición psicológica, una definición bíblica. Y les voy a compartir mi propia definición de lo que es una mujer amargada o una persona amargada. Bueno, entonces, a Ana, ¿verdad? Esa fe inquebrantable no le permitió, ¿verdad?, quedarse acostada, quedarse solo diciendo, ay, pobrecita yo, todo lo que me pasa, el Señor a mí no me mira, el Señor a mí no me atiende y yo no voy al culto, yo no voy a la iglesia, yo no voy a adorar a Dios porque yo estoy triste. Hermana, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Tengo tiempo de no verlo. Ay, es que viera qué amargura, es que viera cómo me he sentido. Mire, estoy deprimido, estoy despachurrado porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Eso no le pasó a Ana. Ana siguió buscando al Señor y lo siguió buscando de tal manera que se presentó en el templo de Silo y dice que se derramó en la presencia de él. ¿Cómo fue la oración de Ana? Fue una oración apasionada. Apasionada no quiere decir de eso que decimos Padre nuestro, que bueno está esto, amén. Apasionado es cuando usted le entrega su vida completa. Esa oración no fue una oración por encima. Esa oración llevaba su verdad. Esa oración el Señor le dijo, Señor, estoy así, me siento así, tengo amargura y le hizo ver todo lo que tenía. Y no es porque Dios no supiera lo que Ana tenía, pero esa oración llevaba la verdad de la vida de Ana.
No fueron palabras repetitivas, fue una oración tan poderosa que el Señor la escuchó. El Señor escuchó esa oración. No sé si ustedes han sentido cuando están orando que de repente usted está orando y cuando se levanta de ese lugar, sea que esté acostado, que esté sentado, que esté como sea que esté, cuando usted se levanta de ese lugar, siente como que no oró. No sé si a mí me ha pasado. Y escuché una vez un señor que dijo, mire, no se levante de su oración hasta que el Señor lo escuche. Y realmente, viendo la vida de Ana, no se levante de su oración hasta que usted escuche a Dios. Esa debe de ser nuestra oración. Una oración donde después de que usted le pone todo su sentir, de que usted se derrama con todo el deseo de su corazón, de que Él conozca, de que Él escudriñe. No importa si estamos en pecado, no importa en la situación que estemos, no importa. Nosotros tenemos que decirle todo al Señor. Todo lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que somos, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, tenemos que decírselo. Y Él nos va a hablar y Él nos va a corregir y Él nos va a fortalecer. Cuando nosotros sintamos que Él nos ha fortalecido, entonces levántese de esa oración. No espere, ay Señor, ¿me escuchaste o no me escuchaste? ¿Te lo vuelvo a decir o no te lo vuelvo a decir? No, hasta que usted sienta que la presencia del Señor le invade en su alma. Entonces, ahí es el momento donde posiblemente usted pueda parar su oración. Esa oración fue tan maravillosa que no detuvo el milagro, sino que activó el milagro. ¿Cómo estaba el alma de Ana cuando estaba orando? ¿Cómo estaba? Estaba derramada de su alma, estaba diciéndole toda su necesidad. Oraba ella con tanto fervor, dejando a un lado la amargura. Ahora vamos a ver. Si yo dijera que levante la mano del todo el que está amargado, les aseguro que no miro ni una mano. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estaba Ana, cómo era esa amargura que Ana tenía. Ana era una persona amargada y ella se caracterizaba por experimentar constantemente el sentimiento de ira y resentimiento. Ella experimentaba la ira y el resentimiento. Ella experimentaba la dificultad para perdonar. Ella era una persona pesimista. Miraba su vida, toda la vida negativamente y no podía ver lo bueno, los milagros, la maravilla de la vida. Ella se levantaba y no podía ver que era un milagro de Dios que estuviera de pie, que estuviera respirando, porque muchos ese día no habían amanecido. Ella era una persona pesimista y lo único que miraba de su día eran los fracasos. Ay no, hoy está lloviendo y si voy a trabajar me voy a mojar y los zapatos se me van a enlodar. Solo los fracasos, solamente lo negativo miraba Ana de ese día. Ay no, y todo era no y todo era no. ¿Qué más? Miraba que el mundo era injusto para ella. Qué injusto. Yo tanto que trabajo y nunca me he podido dar una vuelta allá por Islas de la Bahía. Qué tremendo, qué injusticia. Solo de toda la vida andaba diciendo que injusto era eso. Se le dificultaba tener relaciones personales. ¿Por qué cree que se le dificultaba tener relaciones personales? Porque ella tendía a echarle la culpa siempre a los demás. Pasaba algo, es que la culpa la tenés vos. Pasaba lo otro, es que la culpa la tenés. Nunca tenía la culpa ella, siempre la culpa la tenía el otro. Tenía un comportamiento pasivo-agresivo. ¿Y qué es eso de comportamiento pasivo-agresivo? Ella expresaba su ira con murmura, con calumnias, siempre estaba murmurando, siempre estaba chismeando, siempre estaba tirando indirectas.
No le decía las cosas a la gente que se las tenía que decir, sino que allá decía, es que fíjate que Penina, vieras que Penina y que Penina por aquí. Ella así experimentaba su amargura y tenía mucha dificultad para disfrutar del presente y no veía con agrado su futuro. ¿Y a dónde dice todo eso?, me dirían ustedes. Lo dice simple y sencillamente en la palabra amargada, amargada de alma. Ahí en la palabra amargada está toda esta definición. Y fíjense que el hebreo así lo dice. Yo decía, ¿será que se equivocaron esto cuando dijeron amargada la pobre? Y me puse a buscar y a ver y la palabra está correcta. Ella era una mujer amargada de alma. Y yo quería suavizarla, yo quería, no, a lo mejor es que eso lo decía, porque algunas Biblias lo dicen como que estaba tristita, pobrecita. Lo quisieron así como suavizar, pero la palabra es amargada. Cualquier parecido es pura casualidad, ustedes, puritita casualidad. Entonces, esa respuesta, esa oración que hizo Ana, tuvo una actitud. Esa oración trajo a Ana a algo diferente. Cuando Ana oró y el Señor la escuchó, entonces le respondió el Señor a través de la palabra de Elí. Y le dijo que el Señor, Elí la bendijo. Entonces la amargura de Ana quedó atrás. Dice la palabra que no volvió a estar triste, dice, pero la verdad que no dice que ella volvió a estar triste, dice, no volvió a ser igual que antes. Esa es la versión original. No dice no estuvo más triste, dice no volvió a ser igual que antes. Quiere decir, no volvió a tener todas aquellas características que yo le acabo de mencionar, no volvió a ser así, no volvió a tener enojo por lo que le estaba pasando, no fue una mujer amargada, ella cambió porque el Señor le había contestado, le había dado la seguridad en su espíritu que Él le había escuchado y le había contestado, porque ella percibió esa contestación a través de su espíritu, no a través de su carne. Y muchas veces decimos nosotros, ¿y cómo escucho la voz de Dios? ¿Y cómo sé que Dios me está escuchando? Entonces, ¿sabe qué? Cuando ore, pídele al Señor que le dé el discernimiento espiritual para que usted pueda sentir su abrazo, para que usted pueda sentir su respuesta. Y cuando usted vaya amargado a la presencia de Dios, usted se pare con un nuevo ánimo. Que usted dé vuelta a esa página y diga, hoy soy una nueva criatura y ya no más la amargura en mi vida, porque el Señor me oyó y me va a contestar, porque el Señor le dijo a Ana que se parara, que se fuera tranquila, que se fuera en paz. Ana creyó firmemente antes de ver el resultado de ese milagro, antes de tocar ese bebé, antes de cambiarle los pañales a ese bebé. Ana creía firmemente que sí iba a suceder el milagro, y por eso Ana se fue contenta, porque dijo, Dios me escuchó, Dios me va a responder, y lo que va a hacer el Señor va a ser lo que yo le he pedido. Dice la palabra que así le dijo Elí, y ella lo creyó. Pero a veces el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros seguimos con aquella amargura. ¿Por qué? Porque no le creemos al Señor, porque no creemos en el poder. Estamos diciendo, ay, es que yo soy pecador, ay, es que yo soy. Estamos poniendo la mirada en lo que nosotros somos. Y no es así. Debemos de poner nuestra mirada en lo que es Dios, en el poder de Dios, no en el poder de nuestra oración, sino en el poder de lo que Dios hace en la vida de cada uno de aquel que se quebranta, en la vida de cada uno de aquel que le gime, que pide con dolor y con angustia. De esa manera tenemos que orar. Y vamos a ver el ejemplo de la obediencia sincera de Ana. A pesar de que ella estaba deseando un bebé, ella anhelaba tener descendencia, ella anhelaba tener un hijo, pero a pesar de eso, a pesar de que el Señor le había dicho, sí, Ana, vas a tener un bebé, te lo voy a enviar, entonces ella, al sentir que Dios le iba a responder a su milagro, al milagro que ella estaba necesitando y solicitando, entonces ella dijo, Señor, le hizo un voto y le dijo,
si tú me lo das, yo te lo voy a devolver. Entonces vamos a ver el ejemplo de esa obediencia. La Biblia es clara y dice que Dios se acordó de Ana. Cuando la palabra habla de que Dios se acuerda, y así lo dice también en el Salmo 40, no está diciendo que el Señor nos había olvidado, que anteriormente, como se olvidó de mí, es que, no, ay, Dios no me escucha, tengo 5 o 6 años de estar esperando mi milagro, Él no se acuerda de mí. No, cuando dice que Él se acordó de Ana, es que Él obró en la vida de Ana. Pero Él obró en la vida de Ana a cierto tiempo, en cierto momento, en el momento perfecto del Señor. Más adelantito vamos a ver por qué. Pero en ese momento la palabra se acordó de Ana significa que Él obró en la vida de Ana, no que se había olvidado, ¿verdad? Entonces Ana concibió un bebé. Cuando el Señor se acordó de Ana, entonces Ana obró en Ana. Entonces Ana concibió un bebé, dio a luz a Samuel, y el nombre Samuel significa pedido a Dios o oído por Dios. Pero resulta que la historia no termina que ya le dio el bebé, Ana tuvo el bebé y se lo entregó de regreso al Señor, y Samuel creció firme y sirvió al Señor allá en el templo y ya se acabó. No, la historia sigue, y no solamente se trata de que Ana oró fervientemente, creyó con todo su corazón, sino que también obró en obediencia. Y al parir ese bebé y al criarlo y después de destetarlo, dice la palabra que más o menos en aquellos tiempos era entre los 2 y 3 años, entonces ella se preparó y llevó al bebé a la presencia del Señor. Imagínese usted la obediencia de esta mujer, que después de que estaba recibiendo el milagro anhelado, un milagro que ella anhelaba con todo su corazón, ella estaba dispuesta a devolvérselo. ¿Cuántas veces hemos nosotros pedido un milagro y le decimos al Señor: Señor, si tú sanas a X o Y persona, a mi amado, a mi amada, a mis hijos, a mi tía, a quien usted ame, y le dice: si la sana, Señor, yo te voy a servir. Entonces el Señor dijo: bueno, le voy a tomar la palabra. Y resulta de que sucedió el milagro que usted le pidió, y usted se olvidó de la promesa. Se olvidó, porque como dice, de todas maneras, Dios lo que mira es la intención del corazón, y yo la intención la tuve. Y la cosa no es así, sino que Ana actuó con obediencia. Con obediencia. ¿Por qué decimos con obediencia? El Señor no le pidió ese bebé, pero Ana se lo hizo un voto para entregárselo. ¿Y por qué decimos que fue obediencia? Porque Ana había sentido en su espíritu, en su interior, que esa era la voluntad de Dios, que ella le entregara a su bebé. ¿Qué pasa cuando estamos pidiendo por un milagro? Yo escuché hace tiempos una persona que dijo: yo le estoy orando al Señor para que me conceda, yo quiero tener un carro para ir a la iglesia. En aquellos dorados tiempos yo iba allá por Vía Vieja, y esta otra persona vivía aquí por la Kennedy y decía: yo le estoy pidiendo un carro al Señor para que me ir todos los domingos a la iglesia y llevar a unos hermanos para darles jaloncito. Bueno, resulta que la señora llegó a tener un carro bien bonito, bien amplio, y creen que la volvimos a ver en la iglesia. No la volvimos a ver. Entonces, amados, el Señor a veces, y esas son cosas materiales, efímeras. Otras veces le decimos: Señor, si me sana voy a servirte. Y cuando nos sana, si te he visto no me acuerdo, Señor. Además, hay un montón de gente que prediquen ellos. Entonces, Ana no hizo eso. Ana cumplió el deseo del Señor. Ella, esa oración de Ana, esa actitud de Ana, demostró que su alma, su vida entera le pertenecía al Señor Sebaot, porque en este capítulo habla del Señor Sebaot. Quiere decir que ella le había entregado toda su vida al Dios de los ejércitos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño de su vida. Le había entregado todo su ser
al dueño de su vida. Ella había aceptado que ese ser, que el ser, el Espíritu de Dios, que Dios era el dueño completo de todo su ser y que ella no podía disponer de su vida. Eso es lo que estaba diciendo Ana. Entonces, cuando Ana le entrega a su hijo, aceptó la soberanía universal y poderío de Dios para ella y su familia. Veamos entonces ahora un ejemplo de adoración y de paciencia. Adoración, paciencia y preparación a través de la espera. Esto lo sacamos de la vida de Ana. Un ejemplo de adoración, paciencia y preparación en la vida de Ana. Ana esperó su milagro de forma paciente y activa, así como se mira reflejado en el Salmo 40. Pero tanto en el Salmo 40 como en Primera de Samuel nos damos cuenta que la forma pasiva de esperar no es una forma sentada, sino que es una forma activa. La forma pasiva no es arropada con un gorro y calcetines calientes en la cama. La forma pacientemente es activa, es con movilidad, es con acción. Vamos entonces a ver que también en la vida de Ana descubrimos lo que es la verdadera adoración. Así como lo vemos, lo vamos a ver en Mateo 25 y lo vamos a ver que habla de la preparación. De Génesis 22 sacamos de que Ana aprendió de estas escrituras bíblicas lo que era la verdadera adoración. Y la verdadera adoración para Ana era una entrega total, entrega de lo más preciado, de lo más amado, y la preparación nos la venimos a ver en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas se prepararon. Y el tema principal de esta parábola es estar listos, estar preparados. Entonces vamos a hacer una combinación de la vida de Ana con estos versículos. ¿Qué es la adoración según el ejemplo de Ana? Vamos a leer Génesis 22:5 y dice: y dijo Abraham a sus mozos: permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. En otras porciones dice: y nos postraremos. Entonces, estas palabras son iguales. Postrarse y adorar es adorar a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, cuando nosotros vemos la vida de Ana, vemos que la vida de Ana refleja esta enseñanza de Génesis 22:5. Ella también había comprendido que la verdadera adoración al Señor es darle lo más valioso, es entregarle nuestra vida totalmente a Él, y que esa adoración y que esa entrega nace de una vida llena de obediencia, llena de fe al Señor. Eso es la adoración para la vida de Ana. Ana demostró que su adoración iba más allá de su deseo personal. Ella le entregó todo. A ella no le interesó que era el único hijo que iba a tener en ese momento. Ella le entregó todo. Entregarle a Samuel para ella fue su verdadera adoración. Amados, la verdadera adoración no solamente es en este momento que pasaron los cantos de alabanza y cantos de adoración. Hemos confundido nosotros que el canto la adoración es solamente cantar y ya. No, los cantos que nosotros entonamos nos ayudan a expresar lo que nosotros sentimos. Pero esos cantos no salieron de nuestro corazón, salieron del corazón de los que lo hicieron. Entonces, una adoración verdadera es, como le pasó a Ana. ¿Cómo terminó toda la adoración de Ana? Terminó en un canto, expresando todo lo que ella había vivido, todo lo que ella había pasado, todo lo que ella había experimentado, ella lo plasmó en un canto. Entonces, la verdadera adoración para Ana fue su vida total, cómo hablaba, cómo se vestía,
cómo se dirigía a los demás, cómo oraba, cómo alababa, qué pensaba. Eso era adoración para Ana. Y Ana lo dijo al final en el Salmo, en el versículo 2. Ahí experimenta lo que significa adoración. Adoración, amado, no es levantar la mano y adorar y seguir los cantos de otros. Adoración es nuestra propia vida. ¿De qué manera estamos tratando a los que nos rodean? ¿Estamos tratándolos de una manera que honre a Dios, que alabe a Dios, que glorifique a Dios? Terminamos de cantar y hasta ahí nomás, pero no nos ponemos a pensar qué sucede en nuestra vida. ¿Cómo esperó Ana el milagro? Según Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿cómo lo esperó? Pacientemente. Tanto Ana como David habían conocido que esa paciencia no era estar sentado, ¿verdad? Ni arropadito, ni sentadito, ni haciendo nada. Y sigue diciendo el versículo 4 de Salmos. Cuán bienaventurado es el varón que puso en Yahvé su corazón, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras su mentira. ¿Qué quiere decir eso? Cuán bienaventurado es el varón que no mira a su alrededor, que no está viendo cómo se porta el otro, qué hace aquel, qué hace el otro, para ver si yo me puedo portar bien, para ver si yo puedo responder con lo mismo. Si aquel se porta bien, yo también. Si aquel me saluda, yo también lo saludo. No, él puso su mirada solo en Yahvé. Todo lo que él hacía, decía, todo lo que yo hago tiene que ser para gloria y honra de Dios. Él dejó de ver a su alrededor. Y sigue diciendo el 8. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Dice el 9. He proclamado las buenas nuevas de justicia delante de la gran congregación. Tú lo sabes todo. Yo no te estoy engañando. Mi espera no ha sido pasiva. Mi espera no ha sido sentado. Mi espera no ha sido encerrado en mi cuarto durmiendo. Mi espera ha sido trabajando en tu obra. Dice el 10. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. He proclamado tu misericordia. Dice el 16. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Qué nos está diciendo esto? Al igual que la vida de Ana nos está diciendo que tenemos que activarnos. ¿Qué estamos esperando en el Señor? ¿Cuál es el milagro que estamos esperando en el Señor? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? ¿Nos levantamos a orar? ¿Nos derramamos en oración? ¿Buscamos la presencia del Señor? ¿Nos congregamos? ¿Estudiamos su palabra? ¿Predicamos la palabra? ¿Qué estamos haciendo mientras estamos esperando? El Señor, amados, a nosotros nos sorprende. Él nos sorprende y dice la palabra que cuando nosotros dejamos a un lado o dejamos atrás padre, madre, hijo, hija o riquezas o bienes, Él nos devuelve 100 veces más de lo que hemos dejado. Él nos sorprende y el milagro que nos envía, el milagro que nos concede, es mucho mayor de lo que nosotros estamos esperando, pero tenemos que estar preparados. ¿De qué manera se preparó Ana? Ana oró, Ana hizo un voto. Cuando Ana hizo el voto allá en el templo, ese voto solamente lo podían hacer los hombres y no lo hacían para siempre, ese voto lo hacían para cierto tiempo. ¿Y qué pasó? Ana hizo este voto y lo hizo para siempre. ¿Qué significa esto? Que en ese momento esta mujer se activó en el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo las mujeres y los varones de este tiempo? ¿Nos hemos activado en el reino de Dios? Estamos levantando la mano y le estamos pidiendo al Señor que nos mire, que nos responda.
cuando ella hizo ese voto, hizo algo diferente. Se salió de lo normal. Cuando solamente eran hombres que hacían ese voto, vino ella y se levantó. Se levantó en silo en adoración y dijo: Señor, heme aquí, mírame a mí. Hizo algo que nadie lo podía comprender. Entonces, Ana esperó pacientemente. Ella derramó su alma en el Señor. Ella, y al igual que el rey David, rindieron su vida en adoración. No nos equivoquemos cuando nosotros decimos: ¿cómo espero? Voy a esperar pacientemente. No, viera qué paciencia la que tengo. Tengo 10 años de estar orando por el milagro, pero yo sigo con paciencia. Pero ¿qué está haciendo para el Señor? ¿Cómo se está preparando para el Señor? Debemos de estar preparados, porque la preparación a nosotros nos ayuda tanto para recibir el milagro como para devolverlo. ¿Estamos dispuestos nosotros cuando nos dé el milagro el Señor, devolver ese milagro? ¿Estamos dispuestos a devolver lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿O nos quedamos con el milagro y ya? Tenemos que estar preparados. El Señor requiere de personas. Él quiere obrar en nuestra vida. Él quiere darnos el milagro que estamos esperando. Él anhela obrar. Pero Él quiere que nosotros tengamos una mente preparada. Él quiere que nosotros tengamos un corazón preparado, un espíritu preparado. Pero nosotros no hacemos nada. Él quiere obrar a través de nosotros. Y no lo hacemos, no hacemos nada para ver el poder, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. No lo hacemos. Él quiere que nosotros salgamos de este lugar con el milagro cumplido. Él quiere que nos entreguemos por completo a Él. Eso es lo que Él anhela. Pero nosotros detenemos, muchas veces estamos orando, así como el profeta Daniel: Señor, detén a aquellos ángeles que están deteniendo mi milagro. Los que estamos deteniendo el milagro somos nosotros. Nosotros mismos estamos deteniendo ese milagro porque no estamos haciendo, porque no estamos viviendo conforme lo que el Señor nos está pidiendo. Él requiere que nosotros cambiemos, que nosotros nos activemos, que nosotros nos entreguemos, que tengamos un voto de entrega plena en Él. Que plenamente nos entreguemos, que no lo pensemos para venir a la iglesia, que no pensemos para leer la palabra, que no pensemos para adorarle. No lo pensemos tanto, sencillamente demos todo de nuestra vida hacia Él. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué milagro está esperando usted? ¿Espera una sanidad? ¿Espera un cambio de actitud? ¿Qué espera? ¿Espera algo material? ¿Es válido? Es válido tener todo tipo de deseos, de anhelos. Es válido. Pero pregúntese: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay, yo quiero que mis hijos sean siervos del Señor. ¿Y qué está haciendo? Quiero honrar con toda mi vida, con todo mi ser, hasta que llegue a ser viejita, hasta que llegue a ser pasita. Quiero honrar a Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cómo fue la preparación de Ana? La preparación de Ana no fue como aquellas 5 vírgenes insensatas, que cuando quería lo hacía y cuando no quería no lo hacía, y cuando le convenía lo hacía y cuando solamente por conveniencia. La preparación de Ana fue como las 5 vírgenes sensatas, donde el centro del mensaje de las vírgenes es estar preparado. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? Piense: ¿estoy preparado para ese milagro? ¿Estoy preparado? La enseñanza de Ana nos muestra que un corazón quebrantado, pero dispuesto, un espíritu humilde y una oración ferviente, y también un voto de entrega total,
es lo que Dios necesita de nuestra vida para cumplir ese deseo, ese anhelo, para obrar en ese milagro que estamos esperando. Eso es lo que el Señor solicita de nuestra parte. A través de esta enseñanza podemos aprender que la verdadera adoración es una entrega total de lo que más amamos. Una entrega total de lo que más amamos. Yo lo que más amo es descansar los fines de semana, que tanto es el único día que descanso. ¿Estamos preparados para dejar esa camita calentita? La experiencia de Ana nos muestra que la intervención divina puede llegar a nuestra vida única y exclusivamente cuando nosotros estemos listos, cuando todo nuestro ser esté listo, alma, cuerpo y espíritu. La enseñanza de Ana nos muestra que no se van a dar las cosas ya cuando estemos listos, porque no es en el tiempo nuestro, sino que en el tiempo de Dios, que no depende de nuestra preparación y de nuestro deseo, depende del tiempo de Dios. Todo lo que vamos a recibir del Señor depende de Él. ¿Sabe? La vida de Ana está en Primera de Samuel capítulo 1 y 2, siendo entonces el contexto siendo entonces el contexto de esta historia la situación del pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo en ese momento? ¿Cómo estaba ese pueblo en ese momento? En ese momento, el pueblo de Israel era un pueblo estéril espiritualmente. Estéril. ¿Por qué estaba estéril el pueblo? Estaba estéril porque sus guías, porque los sacerdotes, porque los líderes espirituales eran corruptos. ¿Cómo estamos? Tenemos que entregarle todo nuestro ser al Señor. Tenemos que entregarnos plenamente a Él, completamente a Él, pero completo. Traiga a su mente cuál es el milagro que está esperando. Todos tenemos un milagro. Yo sigo esperando muchos milagros en mi vida. Dios me ha sorprendido en mi vida muchas veces. Y Dios me va a seguir sorprendiendo. Pero yo tengo que estar lista, pero yo tengo que estar preparada para poder disfrutar, porque solo cuando hay un cambio en mi mente, cuando hay un cambio en mi interior, yo puedo ver la gracia de Dios, yo puedo ver el milagro de Dios, puedo gozarme de lo que Dios hace día a día en mi vida. De lo contrario, mientras yo esté amargada, mientras yo tenga esa amargura en mi corazón, no voy a poder recibir ese milagro que Dios tiene para mí. No lo voy a poder recibir. Entonces, es el tiempo de entregarnos por completo al Señor. No de mentiras, sino como lo hizo Ana. Ella derramó su alma al Señor y no le escondió nada y no jugó con Él. Le dijo, esto y esto, Señor, tengo, quítamelo. No lo soporto más. Vamos a ponernos de pie y todo aquel, hermano, todo aquel que esté esperando su milagro, que tiene una petición para el Señor, pero que siente en su corazón que tiene que entregarse por completo, plenamente a Él, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser, va a pasar al frente para que otros hermanos oren. Y vamos a orar a través de un cántico. Este canto habla de la entrega total. Si usted quiere, puede pasar al frente y junto con nosotros entregarle su vida al Señor.